¿Qué harías si el día que siempre has evitado llega de golpe, frente a todos, y te obliga a mirar a los ojos a la persona que más dañaste y pedirle perdón, aunque sientas que es imposible que alguna vez te disculpe? Nadie apostaba por él, todos lo daban por perdido, catalogado como otro muchacho de la colonia metido en drogas y robos. Pero ese día, frente a su madre, en una sala humilde de un centro de reinserción en la Ciudad de México, algo en su interior se quebró contra todo pronóstico, como si la culpa acumulada durante años hubiera encontrado, por fin, la grieta exacta para hacerse pedazos. Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias del crimen y las decisiones humanas. Emiliano Ramírez nació en una de esas colonias populares de Iztapalapa, donde las casas parecen apilarse unas sobre otras, con láminas oxidadas, bardas cuarteadas y cables colgando como telarañas sobre las calles estrechas. Desde niño recordaba el sonido constante de los camiones, los gritos de los vendedores ambulantes ofreciendo tacos de canasta a 10 pesos, el eco de las sirenas lejanas y sobre todo los pleitos nocturnos que se escuchaban en la esquina, donde los chavos mayores se juntaban a tomar, a fumar y a hablar en voz alta de respetos y territorio. En su casa, la cocina olía casi siempre a frijoles recalentados y tortillas duras que su madre, Leticia, humedecía con un poco de agua para intentar revivirlas en el comal. Su padre, un hombre de manos agrietadas por la construcción, llegaba tarde, cansado, con la camisa impregnada de polvo y cemento, y con una frustración silenciosa que se convertía, cada vez más seguido, en gritos y puertas azotadas. Desde los 7 u 8 años, Emiliano entendió que el dinero en su casa alcanzaba apenas para lo justo: el kilo de tortillas, medio kilo de huevo, un poquito de queso cuando había suerte, y de vez en cuando un pollo rostizado compartido entre 4. Aprendió a escuchar cómo sus padres discutían en susurros, pensando que él y su hermana menor, Valeria, dormían. «No alcanza, Leti, no alcanza para la renta y la luz. Pues ¿yo qué hago si apenas consigo uno que otro servicio de limpieza?» Esas frases se le clavaron como una especie de tatuaje invisible, mezclando en su cabeza la idea de que la pobreza era una condena inevitable. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. En la primaria, Emiliano no era el peor alumno, pero tampoco el mejor. Le gustaba dibujar carritos y canchas de fútbol en las esquinas de sus cuadernos, y le fascinaba cuando el maestro de historia hablaba de héroes que habían cambiado el rumbo del país. Sin embargo, cada vez que salía al recreo y veía a los chavos de secundaria fumando en la banqueta afuera, riéndose fuerte como si no les importara nada, algo en su interior se sentía atraído por esa imagen de libertad aparente. Un día, a los 11 años, uno de ellos, un muchacho flaco con tatuajes mal hechos en los nudillos, le dijo: «¿Qué, morro? ¿Te da miedo pararte aquí con los grandes?». Esa frase, acompañada de las risas del grupo, le encendió una rabia silenciosa. Odiaba que lo vieran como débil. En su casa el ambiente se fue tensando. Su padre dejó de llegar todas las noches. Primero eran horas extra, luego silencios largos, hasta que finalmente no regresó durante varios días. Cuando por fin apareció, borracho, terminó discutiendo con Leticia a gritos frente a los niños. Emiliano recordaba bien la escena en la que su padre, con los ojos rojos y el aliento cargado a alcohol barato, dijo: «Yo ya me cansé de esta vida, de esta casa, de todo». Esa noche se fue con una mochila y nunca más volvió a vivir con ellos. La ausencia se convirtió en la nueva normalidad, y con ella llegó una mezcla de coraje y tristeza que Emiliano no sabía cómo nombrar.
Con el tiempo, el barrio se volvió su escuela real. Empezó a pasar más horas en la calle que en el salón. Un vecino mayor, conocido en la colonia como el Rulas, comenzó a invitarlo a hacer mandados. Llévale esto a la esquina de la tienda de Don Toño. Rápido, te doy 50 pesos. Emiliano, que jamás había tenido billetes propios en la mano, sintió una adrenalina extraña, mezclada con la idea de que por fin podía ayudar a su mamá. No preguntaba qué llevaba en las bolsitas, solo sabía que no era azúcar ni sal. Todo se movía en sobres chiquitos, discretos, que debía entregar sin hacer preguntas. Con cada viaje rápido, con cada mirada de complicidad de los mayores, su sensación de pertenencia crecía. Al principio, Emiliano se justificaba. Solo estoy ayudando, no es para tanto, yo no consumo. Pero la realidad de las calles de CDMX, sobre todo en colonias con altos índices de violencia juvenil, es que la línea entre mandadero y parte del grupo se borra rápido. Al poco tiempo, ya no solo entregaba sobres, también cuidaba la esquina, avisando con un silbido cuando veía una patrulla pasar, y aprendió expresiones como aguas y órale, ya llegó la tira, como si fueran parte natural de su vocabulario. Su mamá notaba el cambio en su mirada, en su postura, en la forma en que contestaba. Emiliano, no me gusta que te juntes con esos muchachos, le decía Leticia, mientras lavaba platos en un lavadero de cemento, con el agua fría resbalando entre sus manos. Tú no sabes nada, ma. Ellos sí me respetan, respondía él, elevando la voz y lanzando el trapo de cocina sobre la mesa. Valeria, escondida detrás de la cortina de la recámara, escuchaba y sentía que la casa se hacía más pequeña cada día. La primera vez que Emiliano probó cristal fue una mezcla de curiosidad y presión. Tenía 15 años y ya se movía con los muchachos en la esquina como si fuera uno más del grupo. Una noche, mientras estaban en una azotea, viendo las luces lejanas del centro de la ciudad y escuchando reggaetón en un celular con bocina rota, uno de los líderes del grupo, conocido como El Mudo, sacó una pipa improvisada. A ver, el morro ya se ganó su lugar, que le toque también, dijo alguien. Emiliano dudó unos segundos. Recordó la cara de su mamá, pero la risa de los demás y el miedo a ser visto como cobarde pesaron más. Inhaló. Suficiente para sentir un golpe en el pecho, una especie de euforia mezclada con vértigo. A partir de ahí, la droga dejó de ser solo un paquete que cargaba y se convirtió en algo que también consumía. Poco a poco, la escuela dejó de ser una prioridad. Faltaba semanas completas, regresaba con los ojos rojos, con las manos temblorosas y la mochila vacía. Leticia intentó hablar con él varias veces, incluso fue a la secundaria a preguntar por su rendimiento escolar. La orientadora le explicó que Emiliano apenas iba y que cuando asistía se mostraba agresivo, distraído, imposible de manejar. Señora, necesita buscar apoyo. Su hijo está en riesgo, le dijeron, pero ella no tenía dinero para psicólogos ni tiempo para programas de apoyo. Trabajaba limpiando casas en otros rumbos de la ciudad, a veces haciendo hasta 3 traslados en transporte público, tardando más de 2 horas de ida y otras 2 de vuelta. Las cosas comenzaron a escalar. Los mandados ya no eran solo sobres. También empezaron a incluir pequeños robos. Primero, celulares en el transporte público, luego asaltos más directos, siempre en grupo, siempre con alguien más experimentado liderando. Emiliano se decía a sí mismo, es solo un teléfono, la gente tiene seguro, yo lo necesito más. Esa narrativa se repetía como un mantra oscuro que justificaba cada nueva frontera cruzada. El golpe más fuerte llegó una tarde lluviosa de julio.
El cielo de la ciudad estaba cubierto de nubes grises y el pavimento mojado reflejaba las luces anaranjadas de los postes. Emiliano y otros 2 chicos esperaban afuera de una tienda de abarrotes pequeña. El plan era sencillo: entrar, amagar al dueño, sacar el dinero de la caja y salir corriendo. No llevaban armas de fuego, solo una navaja vieja y mucha adrenalina. Cuando entraron, el dueño, un señor de cabello canoso, los reconoció de la colonia. «Oigan, muchachos, ¿qué están haciendo? Yo siempre les he fiado», murmuró con voz temblorosa. Emiliano sintió por un instante un nudo en la garganta, pero el impulso del grupo fue más fuerte. La situación se salió de control. Hubo empujones, gritos, un pequeño forcejeo. La navaja, en manos temblorosas, rozó el brazo del hombre, causando una cortada que comenzó a sangrar de inmediato. No fue una herida mortal, pero fue suficiente para que el dueño gritara con todas sus fuerzas y para que una vecina marcara a la policía. La patrulla llegó más rápido de lo que estaban acostumbrados. Mientras intentaban huir por la calle empedrada, Emiliano resbaló en un charco de agua sucia. Las sirenas, los gritos, el alto policía, y de repente el frío metálico de las esposas apretando sus muñecas cambiaron su vida en cuestión de minutos. Tenía apenas 16 años cuando fue detenido por robo con violencia. En el Ministerio Público, la realidad lo golpeó más fuerte que cualquier puñetazo de barrio. Escuchó palabras que nunca había pensado que lo describirían: adolescente infractor, carpeta de investigación, responsabilidad penal. Su madre llegó horas después, con la blusa arrugada, el cabello recogido a la carrera y los ojos hinchados de llorar. Lo vio sentado en una banca metálica, con la mirada perdida. «Mijo, ¿qué hiciste?», le preguntó mientras sostenía su mano a través de los barrotes. Emiliano no tuvo valor para responder. El silencio fue su confesión más cruda. El proceso fue rápido, como ocurre con muchos jóvenes detenidos por delitos en zonas urbanas de México, donde las estadísticas muestran miles de adolescentes involucrados en robos, agresiones y otros delitos en cuestión de pocos años. Emiliano fue enviado a un centro de internamiento para adolescentes. La entrada a ese lugar le dejó una sensación de agujero en el estómago. Rejas altas, paredes grises, uniformes, reglas estrictas y un olor mezclado de cloro y comida de comedor escolar. Adentro, al principio, intentó mantener la misma pose de la calle: el pecho inflado, el paso seguro, el lenguaje duro. Pero las noches eran otra cosa. Ahí, en la celda compartida con otros jóvenes, acostado en un catre duro con colchón delgado, escuchando los sollozos de otros muchachos que decían extrañar a sus madres, Emiliano comenzaba a sentir el peso real de sus decisiones. En la oscuridad, los recuerdos venían uno tras otro. La cara del señor de la tienda sangrando, los gritos de la vecina, la mirada rota de Leticia, la voz de su hermana preguntando días antes: «¿Cuándo vas a volver a cenar con nosotras?». Durante las primeras semanas, Emiliano se llenó de coraje, no contra sí mismo, sino contra el sistema, contra la policía, contra la pobreza, contra la vida. Todos son hipócritas, nadie entiende lo que es crecer así, pensaba mientras apretaba los dientes. Sin embargo, algo empezó a cambiar cuando, en una de las actividades obligatorias del centro, llegó una psicóloga de voz suave pero firme, la licenciada Gabriela Medina. Ella no hablaba como los policías ni los funcionarios, no gritaba, no juzgaba con palabras, pero sus preguntas incomodaban más que cualquier regaño. En una sesión grupal les pidió que dibujaran su casa de infancia. Emiliano, que llevaba años sin tocar un lápiz para otra cosa que no fuera rayar paredes, se encontró dibujando el lavadero de cemento, el comal negro sobre la estufa vieja,
La mesa pequeña con solo 3 sillas y una mujer de cabello recogido, de espaldas, lavando platos. Cuando terminó, se dio cuenta de que en su dibujo no había una figura masculina. ¿Y tu papá?, preguntó Gabriela al ver la hoja. Se fue, murmuró Emiliano con un tono seco. ¿Y qué sentiste cuando se fue?, insistió ella. Esa pregunta se quedó flotando en su mente varios días, como una espina que no podía sacarse. Las rutinas en el centro eran estrictas. Se levantaban a las 6 de la mañana, formados, contados, luego desayuno de frijoles aguados y pan duro, después talleres, carpintería, herrería y, para quienes querían, clases de regularización escolar. Al principio, Emiliano se negaba a asistir a las clases. ¿Para qué estudiar si allá afuera nadie te da trabajo? Repetía la frase que había escuchado 1000 veces en la colonia, pero un día, más por aburrimiento que por convicción, se sentó al fondo del aula. Un maestro de matemáticas, el señor Fernando Vega, con lentes gruesos y voz tranquila, comenzó a explicar fracciones como si estuviera contando una historia. Lo que más le sorprendió a Emiliano no fue el tema, sino la paciencia del maestro. Cada vez que alguien se equivocaba, no humillaba, no gritaba. «Inténtalo otra vez, tú puedes», decía. Esa frase, «tú puedes», comenzó a resonar en la mente de Emiliano de una manera extraña. En la calle, el respeto se ganaba a golpes, con miedo. Ahí, en el salón del centro, se hablaba de otro tipo de fuerza. La de la disciplina, la de levantarse temprano, la de terminar tareas, la de pensar en un futuro diferente al de la esquina. Poco a poco, casi sin darse cuenta, empezó a participar más. Descubrió que las matemáticas le daban una sensación rara de control. Mientras todo en su vida había sido caos, en los números había reglas claras, resultados que tenían sentido. Sin embargo, el resentimiento y la culpa seguían ahí, como una sombra. Cada vez que lo visitaba su madre, una vez al mes, ella llegaba con una bolsa de plástico con galletas baratas, un jugo y a veces una playera limpia. La miraba a través del cristal o sentado en la mesa de visitas y sentía que algo se le apretaba en el pecho. Leticia hablaba de cosas cotidianas. Tu hermana ya entró a la prepa, arreglaron la calle, ya no se encharca tanto cuando llueve. Me dieron unas horas más en la casa donde trabajo, pero nunca mencionaba abiertamente el robo, ni las drogas, ni el cristal. Era como si ambos hubieran hecho un pacto silencioso de evitar el tema. Un día, después de una visita especialmente breve, la psicóloga Gabriela se acercó a él y le dijo: «Te vi con tu mamá. Se nota que te quiere mucho, pero hay una distancia entre ustedes que no es física». Emiliano se quedó callado. «¿Alguna vez le has pedido perdón?», preguntó ella. Él soltó una risa amarga. «¿Perdón? ¿Por qué? Ella ya sabe cómo es la vida en el barrio». Gabriela lo miró directo a los ojos. «Sabe cómo es la vida, sí, pero eso no significa que no le hayas roto el corazón». Esa frase lo persiguió días enteros. En otra sesión, Gabriela les habló de algo que a Emiliano le sonó casi ridículo al principio: responsabilidad personal. Dijo que sí, era cierto, el contexto social, la pobreza, la falta de oportunidades, todo influía, como lo muestran múltiples estudios sobre jóvenes en situación de riesgo en México. Pero también recalcó que en algún punto cada uno decide qué hace con lo que le tocó vivir. No es justo, pero es real, afirmó. Emiliano no podía dejar de pensar en eso cuando se quedaba solo en la celda mirando el techo descascarado. Pasaron los meses. Emiliano comenzó a destacar en el taller de carpintería. Descubrió que sus manos, acostumbradas a sostener navajas y sobres ilícitos, también podían crear cosas: una silla, una repisa, un pequeño banco.
El maestro del taller, un hombre robusto de voz grave llamado Óscar Herrera, le dijo un día: «Tienes talento, chamaco. Esto te podría dar de comer allá afuera si te lo tomas en serio». Emiliano se limitó a encogerse de hombros, pero por dentro sintió algo parecido al orgullo, una sensación que hacía mucho no experimentaba por algo bueno. El día que marcó el inicio del verdadero quiebre interior de Emiliano empezó igual que cualquier otro. Se levantó, se formó, desayunó, pero a media mañana lo llamaron a la oficina de trabajo social. Ahí le informaron que su madre había solicitado participar en una sesión especial de encuentro restaurativo, un programa piloto donde familiares de jóvenes internos podían asistir para hablar sobre el daño causado y los pasos para una posible reconciliación. Emiliano sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Y yo qué tengo que decir?», preguntó con voz apagada. «Lo que tú decidas, pero es una oportunidad», respondió la trabajadora social. Durante los días siguientes, la ansiedad se apoderó de él. No sabía si quería ir, si merecía ese espacio. Recordó todas las veces que le gritó a su mamá, las noches que llegó drogado, las monedas que le robó del monedero para comprar cristal, las ausencias en la mesa del comedor. Cada recuerdo era como una piedra más en una mochila de culpa que ya no podía ignorar. Cuando por fin llegó el día del encuentro, lo llevaron a una sala pequeña, con paredes blancas, 2 sillas frente a frente y una mesa baja al centro con una cajita de pañuelos. La psicóloga Gabriela estaba ahí, sentada a un lado, con una libreta en la mano. «Esto no es un juicio, es un espacio para hablar desde el corazón», le explicó. Emiliano se sentó. Sus manos sudaban, sus rodillas temblaban. El reloj de pared parecía sonar más fuerte que de costumbre. La puerta se abrió y Leticia entró con paso tímido. Llevaba su mejor blusa, la que usaba para las reuniones de la escuela de Valeria, y el cabello recogido en una coleta algo desordenada. Cuando sus ojos se encontraron con los de su hijo, hubo un segundo de silencio absoluto. Emiliano sintió un nudo en la garganta tan fuerte que sintió que no podría tragar nunca más. La psicóloga los saludó, dijo unas cuantas palabras sobre el propósito del encuentro, pero él apenas escuchaba. Todo su mundo se había reducido a la mirada de su madre, una mezcla de amor, dolor y esperanza contenida. Y fue ahí, en esa sala sencilla, con una lámpara parpadeando en la esquina y el murmullo lejano de otros internos haciendo fila para el comedor, que ocurrió la escena que lo quebró por completo. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Emiliano intentó empezar con las frases que se había repetido mentalmente durante la noche anterior. Es que el barrio, es que los amigos, es que... Pero cuando abrió la boca, lo único que salió fue un sollozo ahogado. Bajó la mirada, sus hombros comenzaron a sacudirse y las lágrimas, que tanto había reprimido frente a los demás internos para no parecer débil, se desbordaron sin control. Leticia, al verlo, llevó las manos a la boca, como intentando contener un grito. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Mamá», alcanzó a decir Emiliano con la voz quebrada. «Mamá, perdóname». Las palabras salieron casi como un susurro, pero en esa sala sonaron gigantes. No había excusas, no había explicaciones. Solo una frase desnuda, cargada de años de errores, de noches en vela, de visitas al MP, de llamadas de emergencia, de puertas azotadas y silencios dolorosos. «Perdóname». Leticia tardó unos segundos en reaccionar. Lo miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que lo que acababa de escuchar era real. Luego, con paso lento, se acercó y se sentó frente a él. No lo tocó de inmediato. Su voz temblaba cuando empezó a hablar. «Hijo, yo
Yo he pasado noches sin dormir, preguntándome en qué momento te perdí. Me he culpado por no haber hecho más, por no haberte cuidado mejor, por no haberte alejado de la calle. Pero verte aquí, así, con los ojos llenos de lágrimas, es algo que nunca imaginé. Emiliano no podía dejar de llorar. Yo sabía lo que hacía, ma. Sabía que te estaba lastimando. Las veces que llegaba drogado, las veces que te robé dinero, las veces que te grité. Yo me hacía el fuerte, como si nada me importara. Pero ya no puedo con esto. Me duele todo lo que te hice. Se llevó las manos al rostro, avergonzado, intentando esconderse. Por primera vez, dejó de culpar al barrio, a la pobreza, a su padre ausente. En esa sala solo quedaban sus decisiones y las consecuencias que habían caído también sobre los hombros de su madre. La psicóloga Gabriela observaba en silencio, sabiendo que esa escena valía más que muchas sesiones individuales. Había leído investigaciones que hablaban de la importancia de los procesos restaurativos en la reinserción de jóvenes. Pero ver ese momento en vivo la conmovía más de lo que cualquier estadística podría explicar. Leticia respiró hondo. Emiliano, tú eres mi hijo. Yo te vi nacer, te vi dar tus primeros pasos en ese pasillo chueco de la casa, te llevé de la mano a la escuela. Cada vez que salías y tardabas en regresar, yo me asomaba a la ventana, contando los minutos. Y sí, me rompiste el corazón muchas veces. Cuando te llevaron detenido, sentí que algo dentro de mí se moría. Pero también he pedido a Dios cada noche que no te olvides de quién eres de verdad. Las palabras de su madre golpearon a Emiliano con una mezcla de dolor y alivio. Yo ya no quiero ser el de antes, ma. No quiero volver a la esquina, no quiero volver a robar, no quiero seguir metiendo cosas a mi cuerpo. Pero tengo miedo. Miedo de salir y que todos me recuerden por lo que hice. Miedo de no encontrar chamba. Miedo de volver a caer. Su voz era la de un niño, no la del muchacho duro que se había inventado para sobrevivir. Leticia alargó la mano, lentamente, y tomó la de él. Sus dedos estaban ásperos, marcados por el trabajo, pero su toque era suave. Mira, hijo, yo no puedo prometerte que será fácil. Allá afuera, en la colonia, la gente habla, señala, juzga, y sí, hay pocas oportunidades, pero no estás solo. Tienes una madre que está dispuesta a ayudarte, siempre y cuando tú estés dispuesto a cambiar de verdad. No solo de palabras, sino con hechos. Disciplina, trabajo, respeto. ¿Puedes intentarlo? Su mirada era firme, más firme de lo que Emiliano recordaba. En ese momento, él sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una pequeña chispa de esperanza. Recordó al maestro Fernando hablándole de las matemáticas, al maestro Óscar diciéndole que tenía talento para la carpintería, a Gabriela hablándole de responsabilidad personal. Recordó que había aprobado por primera vez un examen completo en el centro. Pensó en la posibilidad, remota pero real, de construir muebles, de estudiar algo técnico, de levantarse cada mañana para algo que no fuera cuidar una esquina. Voy a intentarlo, ma. Te lo prometo, no te puedo devolver los años que te hice sufrir, pero quiero que un día puedas decir, mi hijo salió adelante. No, mi hijo se quedó en el barrio atrapado. Sus palabras salían entrecortadas, pero cada sílaba llevaba una decisión más consciente que todo lo que había hecho en los últimos años. La escena que lo quebró no fue una golpiza, ni una sentencia, ni una noche en la celda. Fueron esas lágrimas frente a su madre, ese «perdóname», sincero, y esa mano áspera sosteniendo la suya y diciéndole, sin decirlo todo, que todavía había una oportunidad. No de borrar lo que hizo, porque eso es imposible, sino de escribir algo distinto a partir de ese día. El equipo del centro tomó nota de lo ocurrido. Para ellos,
Ese tipo de encuentros eran indicadores de que un proceso de cambio real podía estar empezando. No era una garantía, porque las estadísticas mostraban que muchos jóvenes, al salir, enfrentaban una realidad dura que los empujaba de nuevo a la delincuencia, pero sí era un rayo de luz en medio de un sistema que muchas veces parecía solo enfocarse en castigar y no en reparar. A partir de ese día, la actitud de Emiliano cambió de forma más visible. Se inscribió formalmente en las clases de regularización académica, comenzó a ayudar en el taller como asistente del maestro Oscar, se levantaba incluso antes del toque de Diana para hacer flexiones en la celda, como si su cuerpo también necesitara recordar que podía ser fuerte sin violencia. Empezó a escribir pequeñas notas en una libreta vieja que alguien le regaló, frases como «échale ganas», «no regresar a la esquina», «no olvidar la cara de mi mamá cuando me pidió que cambiara». Los obstáculos, sin embargo, no desaparecieron. Dentro del centro había jóvenes que se burlaban de quienes decidían portarse bien o tomar en serio los talleres. «Ya se creyó el discurso del sistema», murmuraban algunos. Un par de veces intentaron provocarlo, empujándolo en el patio o lanzándole comentarios sobre su familia. En más de una ocasión, Emiliano sintió la rabia subirle por la garganta, el impulso de responder con golpes, como siempre lo había hecho. Pero cada vez que estaba a punto de explotar, la imagen de su madre llorando en la sala y su propia voz diciendo «perdóname», lo detenían. Respiraba hondo, apretaba los puños y se retiraba. Ese autocontrol no surgió de la nada. Fue el resultado de pequeñas decisiones diarias. La psicóloga le enseñó ejercicios de respiración, formas de identificar sus detonantes, de poner nombre a emociones que antes solo se convertían en violencia. Disciplina, educación emocional, trabajo interno. Eran herramientas que jamás había imaginado tener y que poco a poco se iban sumando a las habilidades técnicas que aprendía en carpintería y en las clases. El tiempo pasó y el día de su audiencia de revisión llegó. Frente a un juez, acompañado por su defensora de oficio, Emiliano escuchó cómo se le describía a partir de su expediente. Adolescente que ha mostrado cambios de conducta positivos, participación constante en talleres, avance significativo en su alfabetización y habilidades técnicas. No todo el pasado desaparecía con ese informe, pero al menos no era el mismo expediente vacío o lleno de reportes negativos que muchos otros jóvenes tenían. El juez anunció que debido a su conducta y al tiempo ya cumplido, podía acceder a una medida de semilibertad con supervisión, siempre y cuando tuviera un plan claro de reinserción. Ese plan incluía vivir con su madre, continuar con sus estudios en un programa externo y buscar un empleo formal apoyado por una organización civil que colaboraba con el centro para colocar a jóvenes en oficios. No era una libertad total, había condiciones, revisiones periódicas, informes. Pero para Emiliano, que había pasado meses viendo la calle solo a través de rejas, era un mundo de posibilidades. Cuando salió por la puerta del centro, llevando en una bolsa de plástico sus pocas pertenencias, una sudadera, un par de libros, la libreta con sus frases, el sol le pareció más brillante de lo que recordaba. Su madre lo esperaba afuera, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa contenida. No hubo discursos grandilocuentes. Solo un abrazo largo, silencioso, en medio del estacionamiento, rodeados de otras familias que también recibían a hijos que salían con historias parecidas. La colonia lo recibió con la misma mezcla de ruido, polvo y miradas curiosas. Algunos vecinos lo saludaron con un gesto de cabeza, otros lo ignoraron. Uno que otro comentó en voz baja:
Mira, ya salió el Emiliano, a ver cuánto le dura. Los mismos chavos de la esquina seguían ahí, algunos nuevos, otros de siempre. Uno de ellos, al verlo pasar, le gritó: «¿Qué onda? ¿Ya listo para regresar al negocio?». Emiliano sintió el golpe del recuerdo, el anzuelo de la vieja vida intentando engancharlo de nuevo, pero miró a su madre, que caminaba a su lado cargando una bolsa del mercado, y respondió: «No, ya no, ahora ando en otra cosa». El muchacho se rió, pero él siguió caminando. Los primeros meses afuera fueron los más difíciles. Encontrar trabajo con antecedentes no es sencillo. Las empresas desconfían, los trámites se complican y la paciencia se agota rápido. La organización que colaboraba con el centro le consiguió una entrevista en un pequeño taller de muebles en la zona de Iztapalapa. El dueño, un hombre serio llamado Salvador Paredes, lo miró de arriba abajo. «Aquí se trabaja duro, no hay tiempo para tonterías. ¿Sabes usar las herramientas?». Emiliano asintió y mostró algunas fotos de los muebles que había hecho en el centro, que Gabriela le había ayudado a imprimir. Salvador lo puso a prueba durante una semana. No le pagó ese tiempo. Quería ver si realmente tenía ganas de trabajar. Emiliano llegaba puntual, a veces incluso antes de la hora, barría el taller, organizaba la herramienta, escuchaba con atención cada instrucción. Sus manos, aunque algo torpes al principio, retomaron rápido la memoria del oficio. Al final de la semana, Salvador le dijo: «Está bien, te contrato. No te voy a pagar mucho al principio, pero si le echas ganas, esto puede funcionar». Esa frase, «si le echas ganas», se convirtió en otro de sus pequeños mantras. En paralelo, se inscribió en un programa de educación para adultos para terminar la secundaria. Las clases eran por la tarde, en una escuela pública que abría sus aulas varias horas extra para quienes habían dejado los estudios. Ahí, sentado junto a otros jóvenes y adultos que también tenían historias de abandono escolar, Emiliano volvió a sentirse raro al principio, pero el recuerdo del maestro Fernando, la disciplina aprendida en el centro y el apoyo de su madre lo mantuvieron firme. No faltaron las caídas. Hubo días en que el cansancio lo vencía, en que el sueldo apenas alcanzaba para apoyar con algo en la casa y comprar su propio transporte, en que pasaba por la esquina y escuchaba las risas de los antiguos amigos, la música fuerte, el olor conocido del cristal, y sentía una punzada de nostalgia distorsionada. Una noche, después de una pelea con su jefe por un mueble mal acabado, se encontró frente a la tienda donde todo había empezado. La puerta estaba cerrada, pero él podía ver, en su mente, la sangre en el brazo del dueño, los gritos, la sirena. Se quedó ahí unos minutos, respirando hondo, recordando la sala del centro y a su madre llorando. Luego se dio la vuelta y se fue a su casa. Valeria, su hermana, ahora adolescente, lo miraba con una mezcla de admiración y cautela. «La neta, pensé que nunca ibas a cambiar», le dijo un día mientras lavaban los platos juntos. Emiliano se rió, un poco triste. «Yo también lo pensé», respondió. Empezaron a construir una relación nueva, basada en bromas, en pequeñas confidencias, en una complicidad que no habían tenido cuando él estaba perdido en la calle. La victoria de Emiliano no fue convertirse en millonario, ni salir en las noticias como ejemplo perfecto de superación. Su triunfo fue mucho más realista y por eso mismo más valioso. Aprendió a levantarse temprano, a llegar puntual a un trabajo honesto, a aceptar un sueldo modesto mientras aprendía y crecía, a seguir estudiando aunque los números a veces parecieran enredarse. Aprendió a pedir ayuda cuando sentía que el impulso de recaer lo acechaba, llamando a Gabriela o a algún compañero del programa de reinserción en vez de esconderse en el silencio. Pero, sobre todo, aprendió a sostener día a día esa promesa que hizo en la sala del centro:
honrar las lágrimas de su madre con decisiones diferentes. Cada vez que quería rendirse, recordaba su rostro en aquella escena que lo quebró. Recordaba sus palabras: no te olvides de quién eres de verdad. Y entonces respiraba profundo y daba un paso más, aunque fuera pequeño. Un domingo, varios años después de aquel encuentro, la familia se reunió en la casa de la colonia para celebrar que Emiliano había terminado, por fin, la secundaria. Un título que para muchos es algo normal, casi esperado. Para él era un símbolo gigantesco. Leticia preparó arroz rojo, frijoles, unos bisteces delgados y una jarra grande de agua de Jamaica. La mesa, aunque modesta, se sentía llena de color y vida. Valeria puso música bajito en su celular. En medio de la comida, Leticia levantó su vaso de agua y dijo: quiero brindar por mi hijo, no porque sea perfecto, porque ninguno lo somos, sino porque tuvo el valor de mirarse al espejo, de aceptar sus errores y de cambiar. No todos los que pasan por lo que él pasó lo logran, y yo sé que la vida seguirá siendo dura, pero hoy, verlo así, sentado en esta mesa, con su título y con trabajo, vale cada lágrima que derramé. Sus palabras hicieron que a Emiliano se le volviera a nublar la vista. Esta vez, las lágrimas no eran de culpa, sino de gratitud. La escena del perdón, aquella en la sala del centro, no se borró nunca. Cada vez que la recordaba, sentía de nuevo el peso en el pecho y la liberación que vino después. Entendió, con el tiempo, que pedir perdón no borra el daño, pero abre la puerta para transformarlo en aprendizaje. La pobreza, la violencia y las adicciones son realidades duras en muchos barrios de México, pero que incluso ahí la disciplina, la educación, el trabajo duro y el apoyo comunitario pueden hacer la diferencia entre quedarse atrapado y encontrar una salida, aunque estrecha y llena de obstáculos. El día que pidió perdón a su madre fue el día que se quebró, pero también fue el día en que comenzó a reconstruirse. No como el chavo de la esquina que todos señalaban, sino como un hombre que aprendió, a golpes y lágrimas, que la verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en enfrentar el miedo de mirar a los ojos a quienes más se ha lastimado y decir desde el fondo del corazón: perdóname y déjame mostrarte con hechos que puedo ser distinto.